Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Estar hablando el día de hoy de Enoc, una historia que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 5, así que vamos a hablar de andar fielmente con Dios. Les pido que abran sus Biblias en el capítulo 5 de Génesis. Vamos a estar leyendo en esa sección y voy a comenzar con la lectura. ¿A cuánto les gustan las genealogías? Yo tengo que confesar que para mí es un poquitito una lata, la verdad, leerlos. Es algo que he ido aprendiendo en el tiempo y vamos a estudiar un poquitito este. Leo desde el versículo 1 en adelante. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo semejante a Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo el día que fueron creados, los llamó seres humanos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió a 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Adán murió a los 930 años de edad. Set tenía 105 años cuando fue padre de Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Set murió a los 912 años de edad. Enos tenía 90 años cuando fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió 815 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Enos murió a los 905 años de edad. Cainán tenía 70 años cuando fue padre de Malaleel. Después del nacimiento de Malaleel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Cainán murió a los 910 años de edad. Malaleel tenía 65 años cuando fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Malaleel vivió 830 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Malaleel murió a los 895 años de edad. Jared tenía 162 años cuando fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Jared murió a los 972 años de edad. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años de edad cuando fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Matusalén murió a los 969 años de edad. Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Le dio este nombre porque dijo: este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra. Maldijo el Señor. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Lamec murió a los 777 años de edad. Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Así que, bueno, oremos por la palabra. Señor, te agradezco por cada sección de tu palabra. Señor, muchas veces no sabemos cómo leer, cómo estudiar estas secciones, como esta genealogía. Pero, Señor, sabemos que tú inspiraste toda la Biblia, Señor, del comienzo al fin, Señor. Y si tú pusiste este fragmento aquí en la palabra es porque tú consideraste que era importante para nuestra vida. Te pedimos que esta mañana nos enseñes a andar así como Enoc anduvo fielmente delante de tu presencia. Enséñanos, Señor.
Desafíanos por medio de tu escritura para que sigamos siendo transformados en este nuevo año que viene. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hablemos un poco del contexto de esta historia. No sé, como dije antes, ¿a cuánto les da lata leer genealogías? A mí me da lata cuando yo hago planes, por ejemplo, y me pongo a leer, intento dejar un poquitito de margen para algunos libros. Por ejemplo, los libros de números, los libros de crónicas. Sé que me voy a demorar un poquitito más porque, si soy sincero, me da un poquitito de lata las genealogías. Voy a explicar un poquitito de cómo llegamos a esto, pero hablemos un poco del contexto de la historia. Esta historia se encuentra en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. La tradición nos indica que Moisés escribió este libro junto con los otros 5 o los 5 primeros libros de la Biblia, eh, también conocidos como el Pentateuco o la Ley de Moisés. Génesis es un libro de historias de comienzos. La palabra original de este libro es Bereshit, que significa en el principio, porque así es como comienza el libro. Los traductores le pusieron ese título o transcribieron eso a Génesis. Así que hay dos formas de organizar este libro. La primera es literaria y la otra es por la estructura. Y me parece que es súper relevante que veamos ambas. Bueno, la primera está dividida en 10 secciones, 10 historias. Cuando pasa la creación, comienza una serie de 10 historias. Se repite la palabra Toledot o Toledá. Cada una de estas empieza y hay, dependiendo de la traducción que usted usa la palabra historia, generación, lista o genealogía. Así que, mire, esto es bien interesante, pero estos son los 10 Toledot que aparecen. Entonces, esta es la historia o el Toledot de la creación de los cielos y la tierra. Así que ahí empieza relatando el proceso de Adán y Eva en la creación. Después, esta es la lista, el Toledot de los descendientes de Adán en el 5.1. Y así, con la historia de Noé, con la historia de los hijos de Noé, con la historia de Sem. Después aparece la historia de Teraj, que es el padre de Abraham. Después aparece la misma, el Toledot para Ismael, Isaac, Esaú, y finalmente el último Toledot es la historia de Jacob y su familia. Así que esto es súper interesante porque esa es la división natural que había hecho el escritor del libro. Recordemos que cuando Moisés y los otros escritores bíblicos escribieron la Biblia, no pusieron Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los capítulos fueron añadidos después y los versículos también es una ayuda para nosotros, ¿cierto? Así que esta es la división original que venía en el libro. Pero hay otra forma, por decirlo así, de dividir este libro, que es por medio de la estructura. Como estuvimos estudiando antes, bueno, la primera mitad del libro es el comienzo o la era de la creación y después viene la era de los patriarcas. Del 1 al 11 relata la historia de Dios con el mundo. Es el relato de toda la humanidad y del espiral humano descendente que involucra a todo el mundo completo. Después, a partir del 12, por medio de esta promesa que Dios le da a Abraham, que por medio de ti bendeciría a todas las familias de la tierra, hasta el capítulo 50, el narrador hace como un zoom en una familia solamente y hace el seguimiento de estos 4 patriarcas, ¿cierto? Abraham, Isaac, Jacob y José posteriormente. Este libro, Génesis, es muy, muy, muy interesante. El libro resalta el hecho de que el pueblo de Dios no es el resultado del desarrollo humano natural, sino que es el resultado de la intervención soberana y misericordiosa de Dios en la historia. Entonces, eso es muy relevante porque, como decía, no está hecho, no está puesto al azar, no es que las cosas ocurrieron, sino que Dios interviene en la historia. Así que comienza, como decíamos, con la creación de Dios en el principio, y de ahí viene el primer Toledot, es la primera historia del Jardín del Edén. Por eso empieza con el relato de los 7 días de la creación de todas las cosas y después como que vuelve un poquitito atrás y empieza a relatar ya el proceso más detallado. Y cuando el ser humano está en el jardín del Edén, se enfrenta como humanidad a una elección. El hombre va a obedecer a Dios y creer en la definición de Dios de lo que es bueno y lo que es malo,
o va a desobedecer a Dios y definir por sí mismo, apartado de Dios, lo que es bueno y lo que es malo. Así que esa es la antesala de nuestra historia, de este Toledot, de esta genealogía que estábamos viendo acá, que el hombre decide desobedecer a Dios, a no andar en sus caminos y definir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Pareciera ser que el mundo en el que vivimos hoy, cuando uno pone las noticias, pareciera ser que la historia que nosotros vivimos, el tiempo en el que nosotros vivimos, no es muy diferente de las primeras páginas de la Biblia. Un hombre apartado de Dios, desobediente a los principios de Dios, y buscando intentar definir por sí mismo qué es bueno y qué es malo. Es fácil ver cómo el hombre, aún hasta el día de hoy, sigue su propio esfuerzo por definir lo que es bueno y lo que es malo a sus propios ojos. El gran problema, y lo que nos presenta tanto el libro de Génesis y a lo largo de toda la Biblia, es que el hombre por sí mismo no tiene la capacidad uh, de poder definir lo bueno y lo malo. No tiene esa capacidad separado de Dios. Um, como decía, eso es el mensaje de toda la Biblia. Así que este es el génesis del problema de la humanidad, su desobediencia, su autonomía de Dios, su propia definición de lo bueno y lo malo. Y hoy en día, aún hasta el día de hoy, vivimos en un mundo plagado de las consecuencias de ese pecado. Así que vamos a estudiar un poquitito, después de haber dado ese contexto, un ejemplo así, en medio de un mundo, en una generación donde nadie seguía a Dios, aparece este hombre llamado Enoch, que la Biblia declara de él, sin darnos tanto detalle, declara que él anduvo fielmente con Dios. Así que para introducir el tema de hoy, voy a volver a leer la introducción del pasaje y vamos con más detalles. Dice el versículo de Leo 5 del uno al 3. Esta es la lista, este es el Toledot de los descendientes de Adán. Y aquí el escritor bíblico hace una diferencia, hace una referencia y hace una diferencia. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. O en hebreo, Adán. Eso es lo que significa, ¿cierto? Humanidad. Versículo 3. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Así que, como Dios creó al hombre a su imagen perfecta, ahora el hombre pecador, infectado por el pecado, tiene un hijo a su propia imagen, imperfecto. Eso es lo que está diciendo aquí el autor. Es decir, que estaba contaminado ya producto del pecado. Como nosotros hemos heredado esas deficiencias desde Adán, la de definir erróneamente y separado de Dios lo que es bueno y lo que es malo, por eso seguimos viniendo a la Biblia con el fin de poder ser transformados, con el fin de poder ser cambiados, de reemplazar nuestra propia opinión por qué es lo que dice la Biblia. Por eso Pablo dice en Romanos 12:1, sean transformados en su forma de pensar, no se adecúen a este mundo, no se adecúen a este siglo, dice algunas otras versiones, porque necesitamos reemplazar nuestra propia definición de lo que es bueno porque es lo que Dios dice que es bueno. Y esa es la presentación o la introducción de Dios en el capítulo 1, cuando está creando todas las cosas. Dice que Dios crea algo y él dice que eso era bueno. Y después vemos al hombre definiendo por sí mismo qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Entonces, por eso hacemos el hincapié aquí. Venimos a la Biblia para no buscar cosas que se puedan ajustar a nuestra teología, a nuestra concepción de Dios, sino que venimos a la Biblia para que la Biblia reemplace nuestras deficiencias con respecto a qué es lo que es bueno y no lo es. Así que en este Toledo, en esta historia, se encuentra la primera genealogía de la Biblia y cuenta 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Esta es una historia interesante, como había dicho antes, la Biblia está llena de genealogías y tenemos que aprender a estudiarlas y leerlas, pero un comentario aparte antes de entrar en el detalle, siempre me ha llamado la atención sobre si los años que habla acá eran efectivos o no. Es decir, ¿Matusalén realmente vivió 969 años de edad? Uh, Aquí hay varias teorías, algunos dicen que sí, otros dicen que la descripción de y tuvo otros hijos y otras hijas, esos años eran la suma de
los años de la familia como nuclear, es decir, Matusalén junto con sus hijos sumaban 969 años de edad. No sabemos, eso sí, con certeza, si los números de las edades eran efectivos o eran simbólicos, pero muchos estudiosos sí concuerdan que, independiente de ese hecho, lo que quería transmitir el autor aquí es que a medida que el pecado está haciendo estragos en el género humano, este se fue debilitando cada vez más, de modo que su promedio de edad de vida fue descendiendo. Más adelante, en el capítulo 6, Dios va a dar una declaración que dice: yo no voy a lidiar con el ser humano por siempre, así que el límite de sus años va a ser 120 años. Pero el foco, lo menciono como una nota aparte, el foco no es la longevidad de los personajes, sino cómo es que de 10 generaciones, solamente uno es resaltado. Como decía antes, esta genealogía es bien particular porque tiene una estructura que se repite desde Adán hasta Lamec, el padre de Noé, que es relativamente igual. Cambian los nombres y cambian los años solamente. Miren este diagrama que estoy mostrando. Yo me puse a leer y tomé cada versículo, entonces le saqué todo lo que era diferente. Así que, en resumen, indica que alguien, aquí puede poner el nombre que usted quiera, Adán tenía tantos años cuando fue padre de alguien más, en este caso de Set. Y se repite así después. Set tenía tantos años cuando fue padre de, y así sucesivamente. Y después dice, después del nacimiento de el hijo de la persona que se está hablando, vivió tantos años más, tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que esa persona murió a los tantos años de edad. Así que esta fórmula está repetida 9 veces. La frase murió, aquí particularmente repetida como un triste estribillo, como un coro repetido al final, que recuerda tristemente el juicio de Dios sobre el pecado. Recordemos que en Génesis 2:17 Dios indica la consecuencia del pecado y dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque el día que comas ciertamente morirás. Así que el autor aquí está recordando que la muerte es la consecuencia, ¿cierto?, de ese pecado. Así que esto es repetido casi igual 9 veces, pero hay una excepción, y es Enoc. Enoc es un hombre que vivió una vida diferente, y por esa razón, dentro de estas 10 generaciones, es resaltado dentro de esta genealogía. ¿Cómo se resalta la vida de Enoch? Bueno, él quiebra la estructura que vimos, que mencionaba, que la leímos delante, y yo sé que casi puede ser una lata cuando uno lee, como decía, estas genealogías, pero es interesante porque, como aprendimos este año estudiando en Apolos, uno busca cosas que se repiten, pero también cuando hay cosas que se repiten, ¿qué es lo que no se repite, cierto? Y como decía, esta estructura es casi igual, pero no quiebra la estructura. Fíjese qué es lo que dice. Resalté en amarillo las líneas que se distinguen. Entonces dice, Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc, y aquí en las otras diría vivió, pero dice anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Así que aquí podemos hacer una comparación entre todos, o sea, los otros 9 versus Enoc. Para todos dice vivió tantos años más, mientras que de Enoc se dice anduvo fielmente con Dios 300 años más. Aquí el autor resalta que hay una diferencia, pareciera ser, entre andar con Dios y vivir solamente. Después de eso, reemplaza, ¿cierto?, esta frase de modo que tal persona murió a los tantos años de edad. Resalta que en lugar de decir murió, dice en total Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció. Y este es un punto a resaltar. Cuando alguien vive una vida diferente, se nota. El punto o la forma en que vivía la gente en esa época era contraria y totalmente opuesta a Dios. Sin embargo, Enoc vive una vida que es
completamente diferente. Cuando alguien vive una vida diferente, se nota. Mire, fíjese, me encantó esta frase. La Bridget estaba leyendo un libro biográfico de esta persona, pero aquí cito a Dietrich Bonhoeffer. No sé si lo dije bien, Bridget. Dietrich, me dice la Bridget. Bonhoeffer, pastor alemán en la época de Hitler, quien abiertamente estuvo contra el régimen nazi. Él fue pastor, teólogo y espía durante la Segunda Guerra Mundial y también finalmente Wow. Dice, lo cito a Bonhoeffer, se supone que tu vida como cristiano haga que el impío dude de su incredulidad. Leí esa frase y es imposible no quizás compararse o que uno se evalúe a sí mismo en comparación con esa frase. ¿Es mi vida o mi vida hace que un impío dude de su incredulidad? ¿Es mi vida un testimonio, un reflejo, o como diría Génesis, una representación de la imagen de Dios aquí? ¿Son mis compañeros de trabajo, mis amigos, mi familia que no son cristianos? ¿Es evidente que vivo una vida diferente? Como la vivió Bonhoeffer, como la vivió Enoch. Se supone que tu vida como cristiano haga que el impío dude de su incredulidad. No sabemos con exactitud qué fue lo que produjo el cambio en la vida de Enoch, pero sabemos que al momento que Enoch fue padre de Matusalén, empezó a caminar rectamente delante de Dios. El mismo momento que los otros 9 indica que vivieron, cada hombre que estaba en la genealogía, para Enoch no pasó desapercibido. Hubo un cambio, hubo una transformación. No sabemos si tuvo una revelación, si se abrió el cielo, no sabemos si él consideró que no podía ser padre por sí mismo para educar a este hijo, pero sabemos que cambió su forma de vivir. Ya no vivió bajo los estándares del mundo que lo acompañaba en esa época, incluso vivió una vida con un estándar más alto que el resto de su familia. Anduvo fielmente con Dios. El pasaje, en lugar de cerrar con de modo que no murió, cierra diciendo, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Creo que todos hemos leído en algún momento, es un capítulo regalón, creo, es Hebreos 11, la galería o el lugar del salón de la fama de los héroes de la fe, y la mitad de los héroes que están aquí aparecen en el libro de Génesis. Fíjese cómo se refiere el autor de Hebreos en el versículo 5 a Enoc. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Enoc le creyó a Dios, Enoc caminó con Dios y Enoc fue para estar con Dios. Es un ejemplo para nosotros a seguir. ¿Ha pensado cuán difícil debe haber sido caminar con Dios fielmente en ese tiempo? No había ley, no había Biblia, Jesús ni siquiera había venido. Sabemos por el capítulo 6 que la maldad era mucha al punto de que Dios decide juzgar al mundo y salvar a una sola familia. Mire cómo lo plantea el capítulo 6, versículo 5. Esta era la época donde nació Noé, ¿cierto? Dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Pero Enoc recibió testimonio de haber agradado a Dios. Judas también habla un poquitito de Enoc. No vamos a entrar en todo el detalle, pero Enoc es bien particular también porque él era el séptimo descendiente desde Adán por el lado de Set. Por el lado de Caín, el séptimo descendiente se llamaba Lamec. No sabemos mucho sobre Lamec. Su historia está, y de los otros descendientes de Caín, en el capítulo 4. Todo lo que sabemos de Lamec es que acumulaba esposas,
como propiedades y que cantaba canciones de que era un hombre más violento y vengativo que Caín. Estaba orgulloso de eso y Lamec representa la autonomía de Dios. Séptimo descendiente desde Adán por el linaje de Caín y el séptimo descendiente por el linaje de Set recibe testimonio de haber agradado a Dios. Estudiando esta sección, se me hacía un poco difícil llegar a una aplicación práctica, como estudiamos siempre. Después de hacer la observación, la interpretación, queremos llegar a un punto de aplicar la palabra. Súper bonito lo que estudiamos, pero si no se hace efectivo en nuestra vida, no produce nada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llevamos a la práctica esto? Así que seguí leyendo un poquitito dentro del contexto y si es que avanzamos un poco al siguiente Toledot, a la siguiente historia, encontramos un elemento común entre Noé y Enoc. Génesis 6:9 dice, esta es la historia, o este es el Toledot, de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Es la misma frase, la misma descripción que la Biblia usa sobre Noé, era la que usó sobre su bisabuelo, Enoc. Anduvo fielmente con Dios. Así que la pregunta aquí que deseamos hacernos es, ¿qué implica andar fielmente con Dios? Súper bonita la enseñanza, pero ¿cómo se ve eso en el día a día? Leemos el segmento de esta sección para que podamos entender un poquitito. Vuelvo uno atrás, versículo 8. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Otras versiones aquí dicen, a los ojos de Dios. Esta es la historia, este es el Toledot de Noé. Era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente. Así que vemos un paralelo aquí entre Noé, quien anduvo fielmente con Dios como Enoc, y la gente de su generación. La Biblia dice que a los ojos de Dios, Noé era un hombre justo, mientras que Dios vio, o es decir, a los ojos de Dios, la tierra estaba corrompida. Así que aquí el escritor nos presenta una comparación. Noé, a los ojos de Dios, era un hombre que vivía justamente, mientras que el resto de la humanidad, a los ojos de Dios, estaba corrompida. Aquí volvemos al problema del Edén. El ser humano seguía eligiendo definir por sí mismo, separados de Dios, lo que era bueno y lo que era malo. Mientras que Noé eligió vivir rectamente a los ojos de Dios, bajo el estándar de él. La historia es media larga y lamentablemente por el tiempo no alcanzamos a revisar todas las implicancias, pero el capítulo 6 cierra con una declaración muy interesante sobre la vida de Noé. Capítulo 6 cierra diciendo esto, versículo 22. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Así que, ¿cómo podemos andar fielmente con Dios? ¿Cómo podemos vivir una vida diferente en nuestra generación? Pareciera ser que esa es la pregunta. Si seguimos el ejemplo de Enoc, si seguimos el ejemplo de Noé, personas que andaban fielmente con Dios, aprendemos que vivir diferente a nuestra generación es vivir bajo el estándar de lo que Dios dice que es bueno y lo que es malo, siendo obedientes. Es muy interesante que, como decía antes, todo el problema, y aún hasta el día de hoy, es rastreable hasta el Edén, hasta el jardín, hasta la desobediencia del hombre frente a Dios. Muchas veces nosotros, como cristianos, siendo salvos, teniendo el Espíritu Santo, también a veces, incluso conociendo la palabra, decidimos desobedecer a Dios y obviar el consejo de Dios sobre lo que es correcto. Que sé que a esta altura, probablemente muchos de nosotros nos pusimos algunos objetivos, algunas resoluciones de año nuevo, en un año nuevo que comienza. Probablemente ya las rompió todas, probablemente ya rompió la dieta, ya falló en su plan de lectura de la Biblia, ya pasó un día que, no sé, no hizo ejercicios. Pero esta es una buena meta. Aprender
a que cuando termine este año podamos decir, ¿saben qué? Pasó el 2021 y yo anduve fielmente delante de Dios. Para hacer eso, necesitamos vivir diferente a nuestra generación. Necesitamos vivir bajo el estándar de lo que Dios dice que es bueno y lo que es malo, no bajo lo que yo creo, lo que yo aprendí, lo que yo escuché, lo que las redes sociales dicen, bajo lo que la Biblia, lo que Dios en su palabra dice que es bueno y lo que es malo, y siendo obedientes finalmente al Señor. Permítame orar por usted para que podamos cerrar este tiempo. Señor, te agradecemos por la revelación de tu palabra, Señor. En el libro de los Salmos, tu palabra, hablando de ella misma, dice que es como una lámpara que alumbra por donde debemos caminar. Y te agradecemos porque muchas veces en nuestra vida tropezamos, nos caemos, nos pegamos por no ocupar tu palabra, por no ocupar esa lámpara que tú nos dejaste. Señor, está comenzando un nuevo año. Tenemos nuevos desafíos. Tú mostraste tu fidelidad a lo largo de todo un año tan difícil como fue el 2020. Y sabemos por eso, porque confiamos en tu carácter, que tú también vas a tener misericordia para cada día de este año, que también vas a mostrar fidelidad para cada día de este año. Pero yo te pido por mis hermanos que están viendo ahora, por aquellos que están escuchando esto, sea ahora en directo o más tarde en la transmisión en YouTube. No nos dejes igual, transforma nuestra vida, que nuestra vida este año no sea igual a como fue el año anterior. Señor, tu palabra en Filipenses dice que el que comenzó tan buena obra va a ser fiel en terminarla. Y te pedimos que sigas haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Enséñanos a andar, a caminar fielmente contigo. Sabemos que es difícil, sabemos que nuestra carne se opone muchas veces, que cuando nos enfrentamos a decisiones, que sabemos por lo que dice tu palabra, terminamos actuando de manera egoísta y nos alejamos de tu consejo. Señor, yo te pido que nos enséñanos, guíanos, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo para que podamos vivir bajo tus ojos de la manera que tú esperas, de la forma que tú esperas de tus hijos. Queremos agradarte, queremos honrar también con nuestra vida, queremos que el plan que tú tenías en el jardín del Edén, cuando tú creaste al ser humano y lo hiciste para que te representara, para que pudiera ser tu imagen, queremos ser eso también en la sociedad. En tiempos en que quizás no es difícil ser cristiano, que el mundo sigue definiendo por sí mismo qué es bueno y qué es malo, queremos vivir bajo tu estándar de manera diferente en medio de una generación perversa, como dice la Biblia, que podamos brillar como luminares. Gracias, Señor, por tu palabra que nos permite, nos transforma, nos habilita, nos capacita para poder vivir de esa manera. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno